Seguimos en la mesa, estamos en este martes 17 de octubre de 2017 con Rafael Prosecansky, Hernán Bonilla, Felipe Schipani y como invitado Fernando López de Alessandro, historiador y docente, analista en el matutino La Diaria y en el diario El País de España. Vamos a otro tema, un tema que va y viene. Vamos a mirar la relación Uruguay-Brasil en el terreno comercial. El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, insistió ayer en la idea de cuotificar las importaciones de productos lácteos uruguayos como solución de fondo a los problemas que enfrenta ese sector en su país. Maggi realizó estas declaraciones durante un evento titulado SOS Leite, organizado por el Sindicato Rural de Minas Gerais. Recuerden, el viernes el presidente Michel Temer había llamado a Tabaré Vázquez para pedirle disculpas por las trabas a las importaciones impuestas por el ministro Maggi y le había asegurado que en breve se solucionaría el conflicto. Bueno, según indicó ayer el ministro brasileño, una comitiva de su país viaja esta semana a Uruguay para hacer las averiguaciones necesarias y verificar si el 100% del volumen exportado es nacional. Está de por medio, recuerden, la acusación de que Uruguay incurriría en triangulación de mercadería. Dijo el ministro, si se descarta la supuesta triangulación, entonces la medida va a ser revertida, porque Uruguay puede reclamar ante la Organización Mundial del Comercio u otros organismos internacionales. Hay que hacer algo. Maggi dijo que tratará el asunto con Temer en los próximos días. Le mostré al presidente el deterioro en que se encuentra el sector y argumenté que si no se hace nada, la sociedad brasileña sufrirá mucho. ¿Cómo están viendo estas variantes? Yo. Vas tú, Hernán. A mí me preocupa, ayer buscando la noticia de qué había dicho el ministro de Ganadería y Agricultura de Brasil, la misma noticia de que se quiere cuotificar las importaciones de leche de Uruguay aparecen hace ya unos meses y aparecen hace 2 años. Sí, sí. Cada tanto existe ese planteo. Bueno, es lo que había dado para discutir hace un mes, ¿no? Una cosa por el estilo. Exacto. Ese era el instrumento que manejaba Maggi, cuotificar. Ahí va. Que va totalmente en contra del espíritu del Mercosur, ¿no? Se supone que debería ser, ya a esta altura debería ser, nunca lo terminó de ser, ¿no? Pero hay un antecedente en la relación Brasil-Argentina en este rubro, ¿no? El asunto está que... Creo que de 4.000 toneladas mensuales, una cosa así. Ahí va. El asunto de que sea una zona de libre comercio y que tenga un arancel externo común y sea una unión aduanera no funciona, hace rato que no funciona, ¿no? Nunca terminó de funcionar como se había pensado el Mercosur, ¿no? No es algo tampoco totalmente nuevo. Lo que es claro es que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, ¿no? El libre comercio no existe porque por distintas barreras pararancelarias siempre tenemos problemas con Argentina y con Brasil. No depende del gobierno. Pueden cambiar los gobiernos de Argentina y Brasil y los problemas son más o menos los mismos. El asunto está en que se va deteriorando y yo no le veo chance de que pueda mejorar, por lo menos en el corto plazo. Eso de apelar a los órganos de solución de controversia del Mercosur es ridículo, porque no funcionaron nunca, no van a funcionar, nadie nos va a dar bola en esos organismos reclamando nada. La OMC tampoco es muy largo y al final siempre, si no quieren parar los camiones en la frontera, los van a parar igual. Eso no, si no hay voluntad política de que el Mercosur funcione, no va a funcionar. Y acá hay 2 cosas, me parece. Una, errores del gobierno uruguayo en su relación con el gobierno brasilero. A mí personalmente no me gusta Temer, pero es el presidente que tiene Brasil y hay que respetarlo como tal. El gobierno uruguayo tuvo errores en ese lado. Hay errores en la rendición de cuentas que se votó este año, de subir la tasa consular para afuera y para adentro del Mercosur, lo que nos quita después legitimidad para reclamar nada. Según la rendición de cuentas, la tasa consular sube. En el caso de la vinculada con el Mercosur, sube menos que la otra, pero sube. Pero sube igual. Y es una mala señal. Es una mala señal en los acuerdos que se impulsan con la Unión Europea, que no va a salir de nuevo, porque desde que yo tengo memoria se dice que es inminente la firma del Tratado de Mercosur con la Unión Europea. Ahora, con todo esto y las cuotificaciones y que no funciona el libre comercio, ni la unión aduanera, ni regionalismo abierto, ni todas esas cosas que terminan siendo pura retórica, yo creo que lo que tiene que pensar Uruguay, que creo que es la intención que tuvo Nino Noboa, aunque no pudo avanzar nada en su intención, es que Uruguay empiece a tener una política de inserción internacional propia. Delegarla en el Mercosur es
la muerte para Uruguay en materia de inserción internacional, y eso en algún momento hay que hacerlo. Este gobierno yo ya no creo que lo haga porque está en punto muerto, pero es un tema pendiente para Uruguay en el que se juega buena parte de nuestro futuro. Está en punto muerto, dijiste. Sí. ¿En general? En general y en particular en el tema de inserción internacional. No va a pasar nada en inserción internacional, ni el Tratado de Libre Comercio con Chile se va a votar. Fernando. En primer lugar, a mí me llama la atención el discurso de Temer. O sea, le pidió disculpas a Uruguay porque su ministro hizo algo. O sea, los ministros operan autónomamente. O sea, Temer no es un presidente, es una suerte de coordinador de ministros. Cosa que me llama poderosamente la atención y que habla muy mal de un estilo de gobierno en Brasil y que demuestra en realidad que hay una coalición ahí que se dividió el poder después de la caída del golpe contra Dilma Rousseff, que opera de esa manera. Y por lo tanto, el gobierno brasileño tiene graves problemas de relación porque opera más como una federación que como un gobierno único o unitario. En primer lugar eso. En segundo lugar, yo creo que no se apela a los organismos del Mercosur. Se habló muy claro de que iba a ser la Organización Mundial de Comercio, se iba a ir a la Organización Mundial de Comercio. En tercer lugar, yo creo que el Mercosur, el Mercosur que fue creado allá por 1990 por gobiernos completamente distintos al actual de Uruguay, no tiene que ser un brete. O sea, yo estoy a favor del regionalismo abierto, creo que solamente el Mercosur, en ese sentido coincido, solamente el Mercosur nos estrecha, nos limita, nos encorseta. Y el gobierno uruguayo, desde hace ya mucho tiempo, ha salido de esa lógica. No hay que olvidarse que hasta el gobierno de Jorge Valle, hasta la crisis del 2002, casi el 80% del comercio uruguayo estaba direccionado a Brasil y Argentina por manteniendo el cauce y el PEC. A partir de la crisis del 2002 y con el ascenso del Frente Amplio, la diversificación fue muy grande, fue vastísima. O sea, y esa diversificación prosigue y la búsqueda de nuevos mercados prosiguen, y me parece que Nino Boa y Tabaré Vázquez en ese sentido han realizado una tarea bastante promisoria. Discrepo, pero... Sí. ¿Qué pasó? Dice Hernán, discrepo, pero... Se han diversificado los mercados gracias a la iniciativa del sector privado. Uruguay no ha firmado un tratado de comercio con nadie en estos años. Pero es que lo que pasa es que para la firma de algunos de esos acuerdos, el Mercosur es un problema, ¿no? Es un freno. Claro. Sí, pero Uruguay, con el gobierno de Jorge Valle, por ejemplo, firmó un tratado de libre comercio con México igual, estando en el Mercosur, ¿no? Sí. Allá que se puede. Sí, se puede. En teoría se puede. En teoría y en los hechos alguna vez se pudo. Que tampoco funcionó. Bueno, pero es mejor que no tener nada. Sí. Yo, sin ser un experto en política comercial, quiero remarcar lo que manifestaba Hernán, es decir, si para poder exportar leche a un socio que firmó un tratado bastante comercialmente muy inclusivo, como el Tratado del Mercosur, que se firma en los años 90, precisamos toda esta serie de gestiones, quiere decir que el Mercosur funciona muy mal. Me parece que no puede haber otra conclusión. Eso ya está, que el Mercosur funciona mal. Claro, porque ahora ya es un ejemplo demasiado grueso. Démoslo por bueno y sigamos. Sí. Lo otro, hay que leer lo que hace el ministro de Agricultura brasileño en el contexto de la política. Es decir, él responde a él no lo votan los uruguayos, a él lo votan los brasileños. Y este es un gobierno, el gobierno de Temer tiene un clarísimo sesgo proempresarial, como lo muestra la reforma laboral. Y entonces, por lo tanto, él va a tratar de satisfacer, por ejemplo, a los muchachos de SOS Leite y a Indamais, ¿verdad? A Uruguay se le presenta un juego difícil, porque ese es otro problema. Las instituciones en América Latina son instituciones muy complicadas, está llenas de zancadillas institucionales, y Brasil es un experto en la materia, entonces tenés que estar todo el tiempo remando y zigzagueando para evitar esas zancadillas. ¿Tá? Y Uruguay en ese sentido hace lo que puede, porque para colmo tiene un antecedente que es el antecedente que tú nombrabas, Emiliano, que es el de Brasil, de Argentina, que un poco dijo, bueno, cedo y acepto que me cuotifiquen la exportación de leche. Algo que, como digo, no suena lógico si se trata de una unión comercial entre diferentes países. No hay mucho más para agregar en el sentido de lo que puede hacer el gobierno uruguayo, que es, como decía Hernán, jugar el juego de la política lo mejor que se pueda e intentar destrabar la situación. Pero qué difícil que jugar con Brasil, la verdad. Tengan en cuenta ese dato que ha formado parte de la información a propósito de este caso, ¿no? Brasil es autosuficiente
en cuanto a la leche que consume y apenas importa el 1% Correcto. del Correcto. mercado. 1%. De ese 1%, 60% es lo que compra a Uruguay Claro. y 40% a Argentina. Pero aparentemente ciertas circunstancias, los productores aducen que en ciertas regiones también ese pequeño volumen les afecta. Felipe. Sí, yo coincido, Mercosur no existe, o sea, aquello de la libre circulación de bienes y servicios es una aspiración de deseo que lamentablemente hoy prácticamente no tiene ningún asidero. Pero coincido también en que estas instancias son importantes, más allá del problema puntual de los lácteos, para ver cuál va a ser la política que va a seguir el país en la materia. Y ahí coincido con Hernán, yo creo que el gobierno ha tenido enormes problemas ideológicos, o sea, los mismos problemas que tiene para pronunciarse claramente en torno a si Venezuela es una democracia o no, los tiene para asumir una política de inserción comercial. Hemos visto sucesivamente, desde el tren de Gargano en adelante, cómo el Frente Amplio ha presentado permanentes conflictos, cómo ha habido sectores que le han puesto obstáculos a la inserción internacional. El más reciente es el de Chile, que está en estos días tratándose en el Parlamento. Y si el Uruguay, que es un país pequeño, que necesariamente lo que produce tiene que venderlo al exterior, que es el trabajo de los uruguayos, no asume una política exterior de ingresar a los mercados no solo en cantidad de productos, sino con calidad, está realmente perdido. Y además, la política exterior, la política comercial, como cualquier política internacional, también se juega en relación a lo que hacen los otros y nuestros competidores, o sea, los productores de las materias primas que nosotros producimos en un mercado global como el que tenemos, están en condiciones mucho más favorables que nosotros, porque tienen acuerdos de libre comercio con los países que compran hoy. O sea, entonces nosotros entramos con productos a precios muchísimo más altos y eso nos está perjudicando de modo sistemático. De modo tal de que yo creo que el gran tema del país es su inserción internacional. Y tenemos que mirar cómo está compuesto hoy el comercio internacional, quiénes son los países que tienen éxito. Y evidentemente los países que tienen éxito son los países abiertos, son los países que tienen tratados de libre comercio. Y Uruguay ha sido absolutamente reticente por un problema estrictamente ideológico, porque este acuerdo que se pretende celebrar es con el Chile socialista, ¿no? de la señora Bachelet, no es con el imperio americano, pero permanentemente cuando se plantea... Socialista en la terminología, Felipe, porque si hay un gobierno promercado en América Latina, ese es el gobierno chileno. Bueno, pero eso es lo que da resultado. Vayamos a los resultados, despojémonos de las ideologías. ¿Cuáles son los países que crecen insistentemente en nuestra América Latina? Chile y Perú y Colombia. ¿Y qué tienen estos países? Tienen acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Si nosotros no entendemos eso, si no hay un cambio de chip, que coincido, este gobierno no lo va a hacer, realmente es un problema importante que tiene el país. Mensajes desde la audiencia, por ejemplo, de algún modo vuelve sobre Felipe, a propósito de la alarma de cómo ocurren las cosas dentro del gobierno de Brasil. Creo que no miramos para adentro. ¿Cuántas veces el presidente ha dicho algo y fue desobedecido? Nos asustamos de los fantasmas extranjeros. En ese sentido está bueno lo que dijo Felipe con el paralelismo que puso sobre el Frente de Venezuela, porque justamente la figura del canciller Nin Noboa, ¿en qué le ha dado más palo su propio partido? En Venezuela, sobre el tema, sobre su pronunciamiento de Venezuela y sobre sus pronunciamientos de política comercial. Son los dos aspectos más discutidos de la gestión de Nin Noboa dentro del Frente Amplio. Sí, ahí tenemos una situación, entre comillas, parecida, ¿no? Cuando habla Nin Noboa, a quién representa, o en algunos de los pasos que ha dado, a quién representa, no son situaciones parecidas a estas que se dan en el gobierno de Brasil. Dice algún mensaje. Yo comparto esto que decía Rafael. A ver, cada vez que ha ido Nin Noboa al Parlamento, en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, de diputados, lo aplauden, lo apoyan los legisladores de la oposición y lo critican los del Frente Amplio. Ahora, al final del día, ¿cuál es la acción concreta de la Cancillería en materia de inserción internacional? La que apoya la mayoría del gobierno y no la que impulsa Nin Noboa y la oposición. Entonces, ahí, por cierto, hay una contradicción.
A mí, yo apoyo a Nino Noboa cada vez que habla. Lamentablemente no puede concretar nada de lo que dice. Después está Carolina, que se sorprende por el hecho de que venga esta delegación de Brasil a Uruguay a estudiar la eventual triangulación, que Uruguay va a tener que mostrar que no triangula. ¿No tendría que ser al revés? Eso ¿No sí. tendría que probar Brasil que hay triangulación de Uruguay? ¿Me permitís otro paralelismo? Pienso también en ese bochorno que fue integrar a Paraguay a la candidatura del Mundial de 2030. El bochorno no por integrarlo, sino por todo el proceso de desmentidos y confirmaciones. Así funciona la política latinoamericana y así funcionan las instituciones. Y como con el ejemplo de la leche, como el ejemplo de la organización del Mundial. Es todo realmente ridículo. O me acuerdo que Nino Noboa diciendo que se comunicaba por WhatsApp o no se comunicaba por WhatsApp con Venezuela. Es de un nivel de improvisación y de informalidad hasta risible, diría uno.